Ya los números no admiten discusión. En 4 años y 6 meses de la administración del presidente López Obrador se han sobrepasado los 150,000 muertes violentas. Es la cifra más alta en la historia desde que se tiene recuentos. Son aproximadamente 72 muertos al día durante todos los días y cada uno de estos días desde que inició el sexenio. 156,000 muertos, una cifra altísima, la demostración de que la estrategia de seguridad no funciona y un número más alto del que tuvieron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en sus sexenios, en los 6 años completos de cada uno de ellos. También es el sexenio con mayor número de masacres y feminicidios. Es el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en la Vía Rápida Poniente en Tijuana, Baja California. La tarde del martes 24 de mayo, asesinaron a un empresario de origen chino y a su socio mientras abordaban un vehículo. Eran Miguel Shen, dueño de la Plaza China que se localiza en la tercera etapa del Río, y Víctor Pineda, promotor de espectáculos. Hasta el momento se desconoce el móvil, pero estas víctimas se suman a las 156,136 ocurridas de diciembre de 2018 a mayo de este año por homicidios dolosos. Con ello quedó superado el registro de la administración pasada, que contó con 156,066 víctimas de homicidio. Esto de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, datos que fueron analizados por El Universal. En los últimos 4 años también se reportaron cifras récord, como el mes más violento, el cual fue octubre del 2020, cuando se registraron 3,347 asesinatos. Mientras que el día más violento ocurrió el 1 de diciembre de 2019, cuando reportaron a 127 personas asesinadas en diversos estados del país. Además, en los últimos 4 años, 17,138 mujeres han sido asesinadas. De estos casos, no todos han sido clasificados como feminicidios y, de acuerdo con datos federales, de 2021 a la fecha, la estrategia contra los feminicidios ha permitido una baja de 35%. En cuanto a las masacres, en lo que va del año, el reporte es de 30 casos según datos recopilados por Causa en Común. En lo que va del año, quien encabeza la lista con el mayor número de masacres es Zacatecas con 19, Guanajuato con 18, Chihuahua con 15, Veracruz con 11 y Morelos con 10. Los 2 más recientes ocurrieron este fin de semana en los estados de Papantla, Veracruz, y en Ensenada, Baja California. Bueno, son más de 156,000 ya los homicidios. Y lo cierto, esta es la gráfica hasta abril de los homicidios. Si uno ve el punto más bajo cuando comenzó este sexenio, este fue diciembre, este fue noviembre, y uno ve los números de ahora, están prácticamente iguales. Dicen disminuye un 16%, pero es la tendencia que se pone desde este punto hasta este. Y como usted ve en las gráficas, hay veces que va más arriba, más abajo. Ahora este mes volvió a subir. Eso es lo que está ocurriendo. No está la línea estadística que comienza, mire usted, desde 2015, mire cómo han ido aumentando. Y la tendencia no se ha reducido en la misma proporción. Son los datos estos de las mañaneras, pero lo cierto es que la estrategia de seguridad no funciona. Y si lo vemos aplicado con esto, y lo vemos aplicado, como decíamos, con los feminicidios y con las masacres, la confirmación es que no funciona. Pero no es solamente estos números. Si lo vemos, lo comparamos, como vamos a ver ahora, con los distintos sexenios, los números son muy contundentes. Estos son los homicidios dolosos en los 6 años. Tuvo 44,000 Vicente Fox, 80,000, tanto que se habla de la guerra de Calderón. Calderón tuvo poco más de 80,000, 102,000 Peña Nieto. Ya vamos por 156,000 y falta todavía 1 año y medio. Va a ser mucho más que sumados casi de los 3 presidentes si no hay cambios en las tendencias. Y eso es hasta este 24 de mayo. Ese es el número real. El índice de inseguridad ciudadana también nos muestra algo muy similar.
encuesta, la gente, estos números se ven muy bajos, pero bajaron 6 puntos en marzo, entre marzo y diciembre. Diciembre fue un mes muy complicado, pero si volvemos otra vez, estamos prácticamente en los niveles de 2013. Han ido subiendo. Estos son los índices globales. Entre mujeres, el promedio, entre hombres, la diferencia entre hombres y mujeres es notable. Las mujeres están mucho más inseguras que los hombres y eso es lo que explica también, tantos feminicidios, lo que da el resultado. Pero esta es la inseguridad que siente la gente. Si esto lo desagregamos en estados, hay estados que tienen índices mucho más altos. Estos promedios se logran porque sí hay algunos estados, como la Ciudad de México o el estado de Yucatán, algunos otros pocos, que sí han logrado reducir el número de las víctimas que tienen de los asesinatos, pero son muy pocos. Hay algunos que han crecido, Viviana, dramáticamente estos números. Bueno, sin duda, Jorge, y se niega desde el gobierno federal, pero el aumento de la violencia y la inseguridad dentro de México está íntimamente ligada con el cambio que ha sufrido el narcotráfico con el tema del fentanilo. Hoy las muertes por sobredosis de fentanilo en México han aumentado un 636% desde el inicio del sexenio. También se estimó que en Estados Unidos, y ya se sabe una cifra más o menos de la cantidad de pastillas de fentanilo que ingresan desde México hacia ese país todos los años. Estamos hablando de 193 millones de dosis en el último año. Es muchísimo. Imagínense la cantidad de pastillas que son eso. Es Tijuana, donde los casos por sobredosis por fentanilo han aumentado en los últimos años. Paramédicos han indicado que a diario tienen un reporte, llamada de auxilio sobre personas en estado inconveniente por esta droga. Debido a que una prueba para fentanilo puede costar hasta 3,000 pesos, muchas de esas sobredosis y muertes no son reportadas de forma correcta. Y las que sí son registradas indican que se han disparado 636% en los últimos 4 años, siguiendo la tendencia que reporta Estados Unidos. Así lo da a conocer el Índice de Paz en México 2023. La mayoría de esas sobredosis por fentanilo ocurrieron en Sonora, Baja California y Sinaloa, que en conjunto representaron 115 de los 184 casos experimentados a nivel nacional. Baja California como Sonora son estados fronterizos, mientras que Sinaloa es la base de un punto principal de producción de fentanilo. El mismo Índice de Paz señala que entre 2015 y 2022, el volumen total de fentanilo incautado en todos los puntos de entrada a Estados Unidos aumentó de 31 kilogramos a 6,668 kilogramos, un incremento de 209 veces. En otro rubro que va ligado al consumo es la violencia. 95 de cada 100 homicidios violentos ocurridos en México están involucrados con la disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa por el control de rutas y mercados de la droga como el fentanilo. Según el informe, más de 250,000 personas han muerto a consecuencia del crimen organizado. También el reporte detalla que en 2015 el registro fue de 8,000 homicidios, mientras que en 2022 fueron 22,000. Y los estados con más violencia son Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Morelos y Colima. Mientras que en Estados Unidos las sobredosis han causado una crisis de salud. Solo en 2021 hubo 107,622 fallecidos por consumo de drogas, principalmente fentanilo. En su libro, La nueva guerra del Chapo al fentanilo, Jorge Fernández Menéndez describe la crisis de opiáceos y cómo el fentanilo cambió el tipo de consumo y al narcotráfico, al convertirlo en algo mucho más violento, más mortal y más rentable. Indica que se requiere poco para producirlo y que las ganancias incluso superan a las obtenidas por metanfetaminas. Bueno, ese libro lo escribíamos hace 3 años y todo lo que decíamos en ese libro respecto al fentanilo, lamentablemente se ha ido cumpliendo. Hay más violencia, una violencia más radical, los grupos del narcotráfico que
del narcotráfico en sí, los productores de fentanilo se hacen más compactos y eso deja más mano de obra, llámelo usted así, libre para ejercer otro tipo de actos violentos, secuestros, extorsiones, robos, todo lo que está ocurriendo en el país, y hay bases para eso. Hay un cambio completo en las tendencias de consumo de drogas y de tráfico de drogas y de producción de drogas dentro del país y en los Estados Unidos. La comparación, ya lo hemos mostrado muchas veces, la comparación entre la heroína y el fentanilo es enorme. Para producir heroína, por cada hectárea de amapola, son unas 118,000 plantas por hectárea, se tarda de 3 a 4 meses para obtener primero goma de opio, después de producir de esa goma de opio, ir produciendo, sacar la goma de opio, ir produciendo la heroína. Se tarda, para todo este proceso, termina saliendo 1 kilo de heroína. La heroína genera ganancias de unos $80,000 por kilogramo. Con el fentanilo el proceso químico no dura 3 o 4 meses, dura 2 horas. Se hacen pastillas, por cada kilo de fentanilo salen 20 kilos de fentanilo, pero lo importante es que salen aproximadamente de cada kilo de fentanilo sale 1 millón de dosis. Las utilidades giran entre $1.800.000 y $1.900.000 por cada kilo. Esas son las diferencias, eso es lo que obliga a todos los grupos a tener estructuras más pequeñas. Para producir fentanilo se puede producir simplemente en una casa, en un baño, en una cocina, cuando los laboratorios de metanfetamina, por ejemplo, son mucho más grandes, o los de heroína, como veíamos, requieren hectáreas de sembradíos de amapola que son mucho más detectables. Ese es el punto, lo que está cambiando. Eso es lo que cambia también, como hemos visto, podemos ver, la violencia que se ejerce en el país. Cada vez hay más violencia y cada vez hay más muertos, porque cada vez hay más mano de obra y cada vez también hay más muertos por sobredosis. Esta gráfica es de Estados Unidos, ya se la habíamos mostrado hace unos días. Estas son las muertes de sobredosis de distintas drogas, metadona, heroína, opiáceos, cocaína, desde el 2000 hasta el 2015. En el 2015-2016 comenzó la producción de fentanilo y el consumo de fentanilo. Mire usted cómo se dispararon las muertes por sobredosis, incluyendo otras drogas como los opiáceos recetados y la cocaína. ¿Por qué la cocaína? Porque están mezclando cocaína con fentanilo, y los muertos por la violencia en nuestro país también siguen siendo los números. Esto se lo mostrábamos hace unos minutos, pero esta gráfica se explica también, mire usted, desde 2015 cómo aumenta la violencia, esto es 2015, aquí está, cómo aumenta la violencia y cómo se mantiene prácticamente igual. ¿Por qué? Porque es cuando se produce este fenómeno del fentanilo que ha cambiado todo en el mundo del narcotráfico. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, ¿y qué pasó con la venta de Banamex? ¿Por qué Citi decidió enviarla hasta el 2025 y ofrecerla en acciones de la bolsa en lugar de hacer una venta directa? ¿En qué medida influyó el conflicto entre la REA y el gobierno federal en que se postergara esta venta? Esta es la historia. Con la cancelación de la venta directa de Banamex, queda descartada la compra de Germán Larrea, principal interesado en adquirir el banco. Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos.
Citigroup informó que ahora lo hará a través de una oferta pública inicial. No hubo ningún acuerdo, se fueron bajando poco a poco los grupos empresariales que originalmente habían manifestado la intención de comprar, y la solución final de Citigroup es que debe vender a Banamex a través de la Bolsa Mexicana de Valores o de la Bolsa Institucional de Valores, a través de una oferta pública inicial. La OPI incluirá los negocios de tarjetas de crédito, banca minorista, crédito al consumo hipotecario, seguros, pensiones, afore y depósitos, que representan alrededor del 48% del balance del banco. Citi espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI ocurra en 2025. Habrá miles, cientos de miles quizá de accionistas minoritarios que estarán adquiriendo las acciones cuando se haga pública esta empresa en la bolsa en México. Para Germán Larrea, el empresario que quería Banamex, ha sido una negociación muy difícil y ya no pudo quedarse con el banco, pero también respira porque después de esto parece que lo dejan en paz. Incluso las acciones de su Grupo México han elevado. No obstante, el presidente López Obrador dejó abierta la posibilidad de compra. Si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad. Por un lado, si eso llegara a ocurrir, pues el gobierno sería dueño de una parte de un banco muy importante, una parte de control, y al mismo tiempo el gobierno sería regulador y supervisor de todo el sistema bancario a través de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto crearía un conflicto de interés. Imagínese que te compre quien te autoriza, quien te da los permisos, quien te regula, pues realmente va a poner las condiciones que quiera para comprarte el banco. Ante esta situación, Citigroup mejor lo pasa hasta el 2025, ya con otro gobierno. De acuerdo con Moody's, el anuncio no genera de momento un impacto en el perfil crediticio de Citibanamex y por ende tampoco en sus calificaciones. No obstante, existen estos factores de riesgo, ya que una vez realizada la oferta pública inicial, no contará con el soporte de Citi. Bueno, tiene relación todo esto con lo que ocurrió con este tramo de Ferrosur y del corredor transísmico y demás, con la ocupación que se realizó el viernes pasado. Bueno, sí, por supuesto, tiene relación, y tiene relación también con esta declaración presidencial de que el gobierno necesita un banco, que vamos a hablar con ellos, que lo vamos a comprar. En Citi hicieron lo que tenían que hacer, en Nueva York decidieron lo que tenían que decidir. Vamos a postergar esta venta que ya viene mal, que ya viene con problemas, llámese Larrea o se llame gobierno federal, y vamos a dejarla para 2025 cuando haya baraja nueva, como quien dice, y se puedan hacer las cosas de forma diferente. Pero es una señal, y es una señal muy dura de cómo están ciertas cosas en el ámbito de tener que resolver este tipo de temas, este tipo de inversiones, Viviana, en nuestro país. Bueno, y mientras tanto, ayer se cumplieron ya 2 años de que Estados Unidos declaró a México en categoría 2 en aviación. Una degradación que le ha costado millones de pesos a la industria, por supuesto aquí en México, a la industria aérea, al turismo. Bueno, y no ha pasado nada. Se dijo en un principio que en 6 meses estaría resuelta esta situación y 2 años después seguimos exactamente igual. Y cuando vemos lo que está sucediendo en el sector aéreo, es muy difícil ser optimistas respecto a cuándo regresaremos a la categoría 1. Esto es fundamental para poder tener rutas desde Estados Unidos hacia Estados Unidos que lleguen a nuestro país. Por eso, precisamente, el aeropuerto, el AIFA, no ha podido tener vuelos que lleguen a los Estados Unidos, Jorge. Sí, la degradación tiene muchas consecuencias. La más delicada, la que decía, es que nuestras aerolíneas no pueden establecer nuevas rutas internacionales hacia Estados Unidos, pero las de ese país hacia México sí pueden hacerlo. Entonces, el costo para las empresas mexicanas termina siendo altísimo. Se cumplen 2 años de la degradación a la Agencia Federal de Aviación Civil a categoría 2. Es el Estado mexicano el que está degradado. Quiero referirme a que no son las aerolíneas, no son los aviones, controladores, pilotos, sobrecargos, mecánicos. Es la autoridad. ¿Y qué significa esta degradación? Significa que la autoridad no cuenta con una capacidad suficiente de supervisión o de haber cumplido los requisitos por los cuales nos habían etiquetado en la primera oportunidad. Fue en mayo de 2021 cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos tomó esta decisión debido a que consideró que México no cumplía con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional.
Esto ha provocado, entre otras cosas, que las aerolíneas mexicanas no puedan utilizar 80 aviones nuevos en vuelos entre ambos países y que no se hayan podido abrir nuevas rutas. Además del impacto económico de más de $1,000 millones, según estimaciones del sector. La degradación de categoría es un tema que se venía arrastrando desde otros sexenios. Nosotros en julio del 2010 como país fuimos degradados a categoría 2. Salimos en diciembre del mismo año a categoría 2, en 5 meses. Pero salimos con una pequeña nota, un sticker que se nos dijo que estábamos condicionados como país a que cumpliéramos ciertos requisitos que pone la Agencia Federal de Aviación Civil para cuando viniera la siguiente auditoría de la Agencia Federal de Estados Unidos. No los cumplimos, ese es el problema. Durante el primer trimestre, las compañías estadounidenses acapararon más del 70% del mercado entre México y Estados Unidos. En 2022, dieron servicio a 25.8 millones de pasajeros, en comparación con los 21 millones que atendieron un año antes. Además, durante el año pasado, las aerolíneas de la Unión Americana se quedaron con 74% del mercado, según datos de la Agencia Federal de Aviación Civil. Otro de los temas en los que están trabajando las autoridades es en eliminar por completo cualquier riesgo por el rediseño del espacio aéreo. Durante 35 años se utilizó la famosa radial 160, que te acordarás que en algún momento en el sexenio de Peña Nieto la quisieron mover, la movieron unos cuantos grados, pero... ¿Por qué? Siempre, por el ruido, por el ruido. Pero siempre había sido la entrada por San Mateo. Entras por San Mateo, llegas a la altura más o menos del World Trade Center, había un viraje, sí era un viraje un poquito fuera de norma, pero había la autorización de la OASI, porque había control terminal y había radar y todo esto. Y siempre se hizo así. A la hora de hacer el rediseño, lo que hacen es abrir otra opción, que es el sur, y entradas, digamos, por dos partes, pero se cambia, ¿no? Esta radial se hace más cercana a donde están los obstáculos orográficos. La orografía y cuestiones meteorológicas también representan un desafío para la aviación. Se inventaron otro procedimiento de llegada por el sur, que empieza en Cuernavaca, pero otra vez el mismo defecto, muy cerca de la orografía. Eso tiene consecuencias para la seguridad de los vuelos. De hecho, una de las cosas que denuncian los organismos internacionales es que a los pilotos se les activan las alarmas de proximidad con el terreno, porque estás volando muy cerca de la orografía. En la última semana se sumó el problema por la expulsión de cenizas del volcán Popocatépetl. Tan solo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportó la cancelación de 502 vuelos en ambas terminales. Según el secretario general de ASPA, las nuevas rutas del espacio aéreo, que se hicieron para las llegadas y salidas en el área metropolitana, tenían que pasar las pruebas de ácido, que consta en la operación de vuelos en condiciones meteorológicas diferentes a las que se planean con un mayor flujo de aviones. Esto servirá para hacer adecuaciones. Bueno, y claro que cuesta dinero invertirle a todos estos sistemas de seguridad para que nos bajen, que nos suban a categoría 1 y puedan efectivamente las líneas aéreas mexicanas tener nuevas rutas hacia los Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Efectivamente, lo decíamos en el sexenio de Calderón, se bajó la categoría 2, se invirtió muchísimo dinero y en 5 meses estábamos de vuelta en categoría 1. A la hora final, cuando se hace el recuento de los daños, es mucho menos el dinero el que se invierte para tener y cumplir con todas estas medidas de seguridad que lo que se pierde por turismo. Entonces, bueno, al fin y al cabo habría que haber pensado en esto y haberle invertido a todos los radares y todo lo que te piden estas agencias para poder certificar a México y volver a subir a categoría 1. Y bueno, vamos a otro tema, una triste noticia. Tina Turner a los 83 años acaba de fallecer. Bueno, una tragedia, falleció de cáncer tras una enfermedad muy, muy larga y bueno, en los últimos años de su vida, después de ser esta gran estrella de rock, bueno, sufrió muchísimo con la muerte de su hijo y eso la trajo abajo. Esta es la historia de Tina Turner, una mujer maravillosa a quien le costó muchísimo en la vida, sufrió mucha violencia intrafamiliar con su marido, se lo conoció a los 16 años después de que había sido abandonada por sus padres. Una triste historia que llegó al estrellato y bueno, acaba sus últimos años muy enferma y con la triste noticia de que su hijo se había quitado la vida. Toda su vida buscó el respeto,
ese que aceptó haber perdido en una etapa de su existencia, cuando fue sometida por la violencia doméstica. Así lo reveló la cantante en su biografía Tina Turner, My Love History. Anna Mae Bullock nació un 26 de noviembre de 1939 en Tennessee, Estados Unidos. A temprana edad, descubrió su don para la música y en la década de 1950 inició su carrera al lado de Ike Turner, quien se convertiría en su esposo, y en un oscuro episodio de su vida marcado por la violencia física, psicológica y la explotación laboral. Afortunadamente, la estrella pudo salir de ese círculo de rigor a finales de los años 70. Su renacer como mujer y artista llegó en los años 80, con éxitos como estrellas de la época como David Bowie y Mick Jagger encontraron en ella una inspiración. El vocalista de los Rolling Stones reconoció que fue viendo las presentaciones de Turner que aprendió a dominar a las grandes masas en sus conciertos. La cantante estadounidense exploró géneros musicales, logró 8 premios Grammy. Además, incursionó en el cine en películas como Tommy, Mad Max y El último gran héroe. Tina Turner se mantuvo en los escenarios durante más de 50 años hasta su retiro en 2013. Los críticos musicales definían a Tina Turner como un huracán ante el micrófono, gracias a su fuerte personalidad y potente voz. Ahora es sinónimo de leyenda. Antonio Castañeda, ADN 40. Bueno, se nos fue una grande, una diosa de la música del rock. Descansa en paz, Tina Turner. Nosotros lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, puede consultar todos los contenidos de toda persona. Le escanea este símbolo QR, lo lleva directo al canal de YouTube de ADN. Descanse, sueñe bonito y por supuesto lo vemos mañana. Si usted todavía no llega a su casa, seguramente ahí vive aquí en la Ciudad de México, está atrapado en la lluvia, bueno, un caos, sobre todo aquí al sur de la ciudad, pero bueno, esperemos que ya está bajando poco a poco y está bajando poco a poco el tráfico. Jorge, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Viviana, muchísimas gracias a todos ustedes y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.